Gloria a Dios. Bueno, tuve mucho tiempo afuera, ¿no? Y cuando uno se va de casa después extraña un poco, ¿no? Yo le digo siempre a Marga que Dios nos dio una gracia a nosotros de adaptación por la cantidad de veces que hemos tenido que mudarnos. No solamente como iglesia, que nos mudamos 7 veces a 7 lugares diferentes. Esa es la parte que conoce usted de acá a Buenos Aires, pero nosotros estuvimos en San Luis, estuvimos en Ramón Mejía, estuvimos en Devoto, después estuvimos en Belgrano, estuvimos en varios lugares más. Así que nos hemos mudado sirviendo al Señor, yo calculo unas 14 veces, una cosa así. Y como familia nos hemos mudado también muchas veces a San Luis. En San Luis vivimos en 3 casas distintas. Después cuando volvimos aquí a Buenos Aires, también ahora vivimos en 3 casas distintas. Es como que de repente nos asombra a nosotros que nos mudamos y ya del lugar donde estuvimos antes nos olvidamos, ¿no? No tenemos ese arraigo. Pero cuando estoy lejos de la iglesia sí me pasa eso. O sea, cuando estoy un tiempo fuera de la congregación, de la comunión que tengo con los hermanos, de poder estar cumpliendo mi ministerio, es duro. Incluso cuando algún domingo no tengo agendado una iglesia para ir a ministrar, se me hace interminable. O sea, es como que empieza el ministerio después de tantos años, ¿no? Es parte de tu vida, forma parte de tu identidad. Y justamente hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, estuve escribiendo algo que el Señor me mostraba para ministrar a la iglesia, pero esperando el momento correcto para poder ministrarlo. Porque a veces Dios te da una palabra, no sabes si es para tu congregación o para otra, pero tampoco sabes en qué momento estás en condiciones de poder ministrarla. Pero en esta palabra espero que usted me pueda prestar atención hoy. Yo voy a hablar de 10 versículos de la Biblia. Son 10, para afirmar una sola verdad. Que mayormente me doy cuenta que muchos de los cristianos, no solamente de esta congregación, probablemente, tal vez acá no, pero muchos de los cristianos con los que yo charlo no tienen en claro este concepto, y es la razón por la que viven de una forma que no se condice con los beneficios. La vida cristiana tiene responsabilidades, pero tiene enormes beneficios, grandes diferencias con la vida de una persona que no tiene a Cristo. Y veo que muchos hermanos no alcanzan ¿no? Es como que siempre están ahí al borde de obtenerlo, pero no llegan, digamos, a obtenerlo en la plenitud, como Cristo hizo las cosas. Cristo no hizo las cosas a medias. Era necesario morir en la cruz, era necesario derramar su sangre en la cruz, y Él hizo todo lo que tenía que hacer. Pero luego demanda de parte nuestra una sola cosa, que es un don de Dios que debemos desarrollar, que es la fe. La fe es un don que recibimos, es un regalo que recibimos de parte de Dios. Así como usted recibió la vida, que fue un regalo, o usted decidió vivir. Ninguno de los que está aquí decidió vivir. Nacimos por decisión de terceros, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo con eso? Pero a partir de ese momento usted nació y se hace responsable de cómo quiere vivir. No puede hacer responsable toda la vida a aquellos que le dieron la vida de cómo va a vivir usted. Tal vez los primeros años de vida somos dependientes, necesitamos que alguien escuche nuestro llanto para entender qué nos pasa. Entonces vivimos así, llorando, los bebés.
y el bebé llora como un mecanismo de llamar la atención a sus padres. No siempre le duele algo. ¿Cuántos acá saben que a los bebés cuando lloran no es porque siempre le duele algo? Lloran porque llaman la atención, lloran cuando tienen hambre, lloran cuando tienen sueño, lloran cuando tienen ganas de hacer algo que usted no quiere que hagan. Lloran por capricho, lloran por deporte, lloran. Pero cuando llega un momento en la vida, y aquí es donde yo me encuentro la mayor parte de los cristianos, llega la adolescencia. La adolescencia es una etapa de la vida muy especial, donde uno ya adquiere independencia. El adolescente ya no necesita que le den de comer, ni necesita que lo bañen, ni necesita que usted lo lleve, ni lo traiga de ningún lado. Pero en esa independencia a veces se confunde con el yo no necesito nada de nadie, por lo tanto tampoco quiero darle el gusto a nadie, digamos, quiero vivir mi vida con absoluta independencia. Es mi vida, ¿no? Entonces tal vez el adolescente en la familia se hace, a veces, ¿cómo decirlo sin ofender a los adolescentes? Se hace la persona más difícil de tratar. Porque para cosas de chico es grande, para cosas de grande es chico. Y el tipo, de alguna manera, es chico o es grande según la ventanilla que le convenga, ¿no? Y vive esa vida independiente. Entonces, cuando hay algún problema, tal vez familiar, el adolescente mucho no se hace cargo porque depende todavía de los padres. Pero cuando él tiene una necesidad y él es reclamador, digamos, de alguna forma está buscando que le presten atención, pero después cuando lo necesitas, el tipo tiene otras cosas, tiene una agenda propia. Esa independencia, que pareciera ser una señal de adultez, es una señal de tremenda inmadurez. Porque la vida nos enseña que con el tiempo nosotros vamos a vivir en familia, vamos a trabajar con otras personas, vamos a vivir en un barrio, tal vez en un edificio de departamentos, y somos dependientes unos de otros, y en esa interdependencia se forma la familia, donde hay un papá, una mamá, donde están los chicos, o en una empresa donde yo tengo un jefe, o tengo un empleado, o tengo un compañero, o tengo un socio, o viajo en el colectivo con otras personas, o me muevo en la ciudad y no puedo hacer lo que quiero. Y si me hago socio de un club, el club tiene un reglamento, y si voy a trabajar a una empresa también, la empresa tiene un reglamento de lo que está bien, de lo que está mal, hay un horario para entrar, hay un horario para salir, hay un horario para comer, hay a veces un código de vestimenta, hay un montón de cosas. Y yo digo, pero al final el mundo es una porquería. Pero la madurez te permite afrontar esa interdependencia con responsabilidad. Porque de alguna manera adquirís una inteligencia que es la inteligencia de ubicarte, de saber dónde estás. Entonces cuando estás en tu casa decís, en casa puedo andar en pata, pero en la empresa no. Tenemos aquí niños que vienen a la iglesia y se sacan los zapatos, ¿sí o no? Porque es su casa, ¿sí? Pero ya cuando son un poquito más adultos, no se sacan los zapatos. Tal vez porque tienen olor a pata, no sé. Pero no se sacan los zapatos. Porque se dan cuenta que es la iglesia, que no es la casa. Y uno de los problemas que yo entiendo hoy es importante que los cristianos entiendan es dónde están, dónde estás. Yo cuando vivía en calle Bahía Blanca sabía que estaba ahí, entre Marcos Astre y Santo Tomé. Y ahora que vivo en Helguera sé que estoy entre Carranza y Alvarejón. Sé dónde estoy. Cuando estoy en el 24 sé que estoy en el 24. A veces a los chicos se les escapa eso. Te piden cosas que en el colectivo no le podés dar. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, hecha esta horrible introducción que
que acabo de hacer, vamos a ir al grano. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema más grande que yo veo en los cristianos que aceptan a Cristo, hacen una oración de fe, se conmueven, lloran, oran, leen la Biblia? No saben que están en Cristo. No saben que están en Cristo. Y como decimos nosotros comúnmente, están en la de ellos. Porque estar en Cristo significa no estar más en la tuya. Significa estar en Cristo. Entonces, al no ubicarse en Cristo, al no acomodarse en Cristo, al no establecerse en Cristo, las cosas viejas vuelven. Vuelven tus recuerdos, vuelven tu vieja forma de pensar, tus viejas relaciones, tu vieja forma de manejarte, porque estás al borde, pero no estás en Cristo. ¿Sabes dónde queda, pero no estás ahí? Eso le pasa a muchas personas también con la iglesia. ¿Saben dónde queda? Pizarro 7424, perfecto. Pero ¿estás ahí? Hoy alguno de ustedes me dirá, y sí, acá estoy. ¿Sí? Pero yo le pregunto, aparte de su cuerpo, el resto suyo, ¿está aquí? ¿O su mente está en otro lugar? Y lo que sería peor, su espíritu está en otro lugar. Es importante, este pensamiento no es filosófico, este es un pensamiento completamente decisivo para la vida del creyente. Cuando nosotros nos establecemos en Cristo Jesús, se establece alrededor nuestro lo que se llaman las coyunturas, es decir, empezamos a formar parte de una red, de un tejido, de una comunión que no podemos tener si somos los llaneros solitarios que éramos antes de estar en Cristo. Empezamos a ser carne de su carne, hueso de su hueso, y obviamente donde el cuerpo de Cristo está, ahí es donde el cristiano está. Pero también su mente está en ese lugar. Sus deseos, su voluntad, sus sentimientos están en ese lugar, porque está ahí. Yo tengo déficit de atención, entonces a veces a mí la maestra me preguntaba, ¿dónde está Tigani? Yo navegaba de una forma espectacular. Me pasaba en la fábrica, yo era gerente de una fábrica en San Luis, y en la fábrica en San Luis, la fábrica tenía la capacidad de hacerme navegar. O sea, porque todos los días pasa lo mismo, no hay nada peor para mí que usted me meta en una cuestión rutinaria donde yo no tenga la necesidad de, donde no me corra algo a mí. Yo necesito un poco de presión para enfocarme. Y en esa fábrica nunca pasaba nada, hermano. Todos los días eran igual. Entraba a las 6 de la mañana, me iba a las 3 de la tarde, me paraba en la puerta de la fábrica. Un día estaba parado en la puerta de la fábrica, empecé a ver cosas de colores, dibujitos, cosas en el aire, así, me desmayé. Tenía 6-10 de presión. Pero estaba tan navegando que ni siquiera me di cuenta que me sentía mal, tenía hepatitis. Ni cuenta me había dado. Ahora, estar en la iglesia, estar en Cristo, o sea, estar en la iglesia es parte de estar en Cristo, pero estar en Cristo significa muchas cosas. Miren, vamos a empezar a escudriñarlo en la palabra. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu, dice el apóstol Pablo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esta es una frase que tiene
una potencia teológica impresionante, que si yo le digo a usted, explíquemela. Sí, es difícil, pero vamos a tratar de entenderla. ¿Cuántos aquí son bautizados? ¿Y cómo lo bautizaron? ¿Cómo hicieron? ¿Lo metieron en el agua? ¿Sí? Pero mientras estaba en el agua todavía no estaba bautizado, estaba en el agua. Pero ¿cuándo fue en realidad bautizado? Cuando lo sumergieron, ¿no es cierto? ¿Me explico? O sea, con el agua a los tobillos usted todavía no estaba sumergido. Acá dice que fuimos sumergidos en un cuerpo. ¿Entiende lo que significa? Usted no puede tener una relación superficial con su hermana. Eso sí, quiere quedarse con el agua hasta los tobillos. Sí, tengan. Pero si usted quiere realmente entender cómo funciona el Espíritu de Dios en el medio de la iglesia de Cristo, pues entonces se tiene que sumergir en el cuerpo de Cristo. Es profunda la relación. La iglesia no es una mutual donde uno viene a recibir un servicio y paga la cuota ahí cuando los hermanos levantan la ofrenda y entonces si me pasa algo van a orar por mí o me van a visitar. No, la iglesia es usted. Y cuando usted no está, fuimos mutilados. Y no estoy hablando de usted físicamente presente, sino usted de corazón, de espíritu, alma y cuerpo. Cuando usted realmente se da cuenta que no le da lo mismo lo que le pasa a los demás, cuando usted no puede ser feliz y sus hermanos no son felices, o de repente comparte la tristeza de alguno, aunque usted sabe que no puede hacer nada al respecto más que orar, pero siente en su propia vida que ese problema o esa circunstancia también es suya. Porque es mi carne y es mi hueso, ¿me entiende? Ya no importa si como vino era judío, si era griego, si era morocho, si era alto, si era bajo, si era estudiante, si tenía títulos o no tenía títulos. Todo eso no importa. Lo que importa es que ahora tenemos una relación en la cual somos miembros de un mismo cuerpo, unidos como una coyuntura. Y si no estoy en comunión con el cuerpo, pues entonces no puedo funcionar, como ninguna parte del cuerpo puede funcionar sola. Tal vez cortada fuera del cuerpo se pudra y se muera. O tal vez, como dije una vez y una hermana se me ofendió mucho, pero espero que no vuelva a ocurrir. Si usted funciona bien fuera del cuerpo, es ortopédica. Tal vez alguno descubre un día que es un ojo de vidrio o una dentadura postiza. Porque fuera del cuerpo se siente más cómodo adentro del vaso que puesto en la boca. Pero lo lógico es que el cuerpo funcione en el cuerpo. Lo lógico es que cada uno de nosotros alcancemos nuestro máximo desarrollo, desempeño y realización en la vida cuando estamos donde debemos estar. Cuando entonces mi oración no es mi oración, es mi oración, la iglesia, mi familia. No puedo ser más quien era antes. Las cosas viejas pasaron. Mi egoísmo, mi individualismo, mi orgullo, mis viejos sueños, todo lo que yo pensaba que era yo, ahora pasó. Ahora soy una nueva criatura y esa nueva criatura es una criatura que convive, es una criatura que forma parte de un todo, pero que no es todo en sí mismo. Y que cuando no estoy en ese todo estoy incompleto y siento la necesidad. Cuando estoy en Cristo tengo una identificación con Él. Tengo una identidad en Él. Dice en 2 Corintios 5:16,
De manera que nosotros de aquí en adelante, está proponiendo el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso es lo que le pasaba a los hermanos y a los vecinos de Jesús. Lo conocían a Jesús, era del barrio, ¿me entienden? Entonces, ¿este qué va a ser el Mesías? ¿Qué va a ser el Hijo de Dios? Si el hijo del carpintero, si el otro día fue a comprar papa a la verdulería. O sea, no lo conocían de la carne. No lo conocían como lo que Cristo era. Y cuando usted mira a su hermano, no debe verlo ahora como lo miraba antes en la carne. Donde nosotros mirábamos y sacábamos un juicio en función de qué tenía, qué no tenía, qué era. No, ahora yo no puedo mirarlo de esa manera. Yo desconozco eso. Ahora yo tengo que verlo como alguien que es mío y yo soy de él. Esa relación, las cosas viejas pasaron. Ahora tengo esta relación. No puedo estar mirando como conocía a las personas antes. Ahora es mi hermano, es mi hermana, es mi carne, es mi hueso. Si no me está pasando eso, hay cosas que tengo que decidir. Hay cosas a las que tengo que renunciar. Hay cosas que me están impidiendo estar en Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice, no se unan en yugo desigual a los incrédulos, está hablando de esto. Está diciendo, usted está en Cristo. Usted no puede agarrar al cuerpo de Cristo y ponerlo en un yugo con algo que es pecado. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial?, decía el apóstol. Todas las cosas son lícitas, pero no convienen. Hay cosas que no convienen. ¿Y por qué no convienen? ¿Voy a perder la salvación? No, hermano, vas a hacerle daño al cuerpo de Cristo. Vas a traer al cuerpo de Cristo algo que no es para bendición de tu hermano. Hoy dijo algo Mel que es muy interesante lo que dijo. Ella dijo, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, hermano, cuando ofrendamos, cuando diezmamos, lo hacemos para los hermanos. Cada uno de nosotros tomamos nuestra parte de aquí. Es como aportar para la casa, ¿no? O sea, si esa silla que está sobre la que usted está sentado no la compró usted, alguien la compró. Así que con el que la compró estamos en deuda. Si usted no fue a pagar la luz, alguien fue y pagó la luz para que usted tenga luz. Entonces, con esa persona que pagó la luz estamos en deuda. Porque estamos usando la luz de otro, la silla de otro. No sé si se entiende eso. Entonces eso significa ser parte, entender. Pero si a mí me cuesta dar, yo no estoy entendiendo. No estoy entendiendo que yo soy parte. Y que el beneficio de las comodidades que logremos tener, lo compartimos como un cuerpo. Tal vez la mano dirá, bueno, ¿para qué queremos un par de zapatillas? Claro, las zapatillas no se ponen en la mano. Pero con las zapatillas cómodas, bueno, la mano tendrá que sufrir menos en andar acomodándose los zapatos agujereados, ¿me comprende? Nosotros fuimos bautizados y sumergidos y ya perdimos de alguna manera nuestra vieja identidad. Y ahora nuestra nueva identidad es como hijos de Dios, como mi hermano, mi hermana en Cristo. Esa es tu nueva identidad. Así es como yo te tengo que ver. Así es como vos me tenés que ver. Si nos vemos de otra manera, nos equivocamos. De repente un hermano era profesor en la escuela y el alumno le predica el evangelio y el profesor viene y se convierte. Él sigue siendo profesor de escuela, pero ahora de ese alumno él es su hermano. Y ya no puede manejarse de la misma forma.
No estoy diciendo que le va a poner un 10 ahora, porque todo lo contrario. A veces cuando alguien me pedía a mí que lo recomiende algún trabajo y yo, por la gracia de Dios, Dios me permitió ayudar a muchos hermanos a conseguir trabajo durante mucho tiempo. Entonces cuando alguno venía y me decía, Dani, recomiéndame, le decía, mira, es un problema si te recomiendo yo. Pero vos estás dispuesto, yo te recomiendo. Pero tenés una triple responsabilidad. Digo, tenés que quedar bien por vos, tenés que quedar bien por mí y tenés que quedar bien por el Señor. Si vos estás dispuesto a hacer quedar bien al Señor, a mí que te recomendé, y vos mismo, dale. Y si no, andá por la tuya. Si no tenés esa respuesta. Entonces cuando nosotros nos movemos en el mundo, cuando usted se mueve en el mundo, usted en la cola del supermercado, usted negociando una rebaja para tomarse una semana de vacaciones, ¿cómo usted se da cuenta si está en Cristo o no? Porque si usted hace solamente lo que le conviene a usted, se bajó, ¿me comprende? Se salió. Pero si usted mantiene esa responsabilidad de que lo hace por usted, pero también lo hace por el Señor y por la iglesia de Jesucristo, entonces usted entendió dónde está parado, dónde está ubicado. Porque cada vez que un cristiano falla, no va a faltar el que diga, estos cristianos son un desastre. Los pastores lo sabemos muy bien y nos comemos todos los garrones de todos los demás pastores. Y tenemos que dar explicaciones por cosas que han hecho otros. Pero bueno, forma parte de nuestra responsabilidad. Porque la gente tiende a generalizar, pero que no seamos nosotros la razón por la cual los demás piensan que los cristianos son esto, aquello o lo de más allá. Amén. Identificados con Él. Es tu identidad. Estás cuidando el nombre del Señor. Usted y yo oramos, santificado sea tu nombre, y el nombre de Él es invocado sobre nosotros. Nos dicen cristianos porque somos de Cristo. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, hermano, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el Espíritu del Señor vive para siempre, nos guía a toda la verdad, convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Mucha gente no entiende qué quiere decir eso. Convence de pecado es que el Espíritu Santo te dice lo que está mal. Convence de justicia es que el Espíritu Santo te dice lo que está bien. Y convence de juicio es que te permite saber la diferencia. Todo el tiempo, tomar la decisión correcta. O sea que el Espíritu Santo, el que anda en el Espíritu, sabe lo que está mal, sabe lo que está bien y sabe lo que tiene que hacer. Amén. El Espíritu no desafina, hermano. Toca la nota justa, canta la nota justa, entra cuando tiene que entrar. El Espíritu Santo hace todas las cosas perfectas. Entonces, si yo soy un espíritu con Él, entonces yo debo honrar esa relación por medio de mi comunión con Él. Esa unidad que yo tengo en el Espíritu con Él es similar a la que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa, una sola carne. Así aquí lo que está diciendo es que Cristo Jesús dejó los cielos, descendió a la tierra para unirse a nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, para ser uno con nosotros. Y cuando yo no soy uno con Él, como cuando en el matrimonio uno no mantiene la unidad, la cosa se pone peluda, se complica. Porque estamos al borde de meter la pata o de romper la relación. Con la gran ventaja que tenemos que si
que tu esposa te lo va a decir o que tu esposo te lo va a decir. Pero el Espíritu Santo no funciona de esa manera. El Espíritu Santo trata de convencerte de pecado. Y si no lo logra, se entristece y se corre a un costado. Y muchos cristianos no pueden tener una relación plena con el Espíritu Santo porque lo tienen entristecido ahí, como si no estuviera ahí. Porque todo lo deciden carnalmente, porque todo lo deciden emocionalmente, porque todo lo deciden con orgullo, porque saben una página más que el libro, porque no tienen la humildad de ir al Señor y decirle, no sé qué hacer, necesito dirección. Y el Espíritu Santo dice, presente, dame la rienda, yo sé a dónde llevarte. Porque Él es el que nos guía a la verdad. Pero no nos puede guiar si apagás el GPS, si te seguís manejando de memoria. La relación con el Espíritu Santo es una relación de unidad, nunca te va a fallar. Cada vez que invoques el nombre del Señor, cada vez que busques al Señor en oración, Dios te va a hablar. No es cierto que Dios es un ídolo mudo, una estatua de yeso que se saca a pasear. Tenemos un Dios vivo. Él te va a demostrar lo interesado que está en tu victoria, en tu triunfo. Porque tu derrota no trae gloria a su nombre. Pero tus victorias glorifican al Señor. Dios ama su gloria. Él quiere dar a conocer su poder. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos enganchados, estamos unidos, somos uno. No puedo yo vivir en una voluntad independiente y ser feliz. La razón por la que mi vida fracasa y tropieza y no alcanza la plenitud y la felicidad es por intentar vivir en una relación con el Espíritu Santo mientras lo ignoro definitivamente, lo tengo. Shh, vos callate. Y el Espíritu Santo está ahí diciendo, pero aquí estoy. Solamente abrí el corazón. No seas tan duro. No seas como el faraón que necesitó 10 plagas para darse cuenta que estaba equivocado. ¿Cuántas plagas necesitas para darte cuenta? ¿Qué necesitas que pase para que te des cuenta que hay algo en tu relación con el Espíritu Santo que Él está queriendo llamarte la atención? Que Él está diciéndote, che, estoy acá. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación, ninguna consecuencia negativa, ningún juicio, ninguna desgracia vendrá para el que está en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo Jesús te habilita para que vos decidas cómo querés andar. En su camino o en el tuyo. El tuyo, quiero decirte una cosa, hasta acá te trajo. Tu inteligencia y tus decisiones te trajeron hasta aquí. Tal vez estás muy feliz y doy gloria al Señor por eso. Pero tal vez estás todavía con esa piedra en el zapato. Tal vez estás todavía con eso que no te permite alcanzar la plenitud. Hay algo que está siempre ahí y pareciera que nunca se cae, pareciera que nunca termina de resolverse. Y el Señor te dice, bueno, yo no quiero que vivas así. Pagué un precio muy alto para que vos reniegues. Miren, en el pasado, en el Antiguo Testamento, era
una cosa muy peligrosa andar triste y quejoso delante del rey. Le pasó a Nehemías. Nehemías se asustó porque el rey se dio cuenta que estaba triste y tuvo que orar al Señor, porque estar triste delante del rey implicaba que no era un buen rey. Si aquellos más cercanos al rey estaban tristes, pues entonces el rey no era bueno. No se le permitía a nadie estar triste delante del rey. La reina Esther, para poder entrar a ver al rey, necesitaba jugársela, porque no sabía si tenía la aprobación del rey hasta que el rey no la habilitaba con su cetro. ¿Han leído Esther alguna vez? Dijo, yo voy a ayunar 3 días, dijo. Y después de 3 días de ayunar me voy a mandar. Y si el rey me extiende su cetro, entonces viviré. Y si no, moriré. Es decir, el rey tenía dominio sobre la vida y la muerte de las personas. Y nosotros entendemos que tenemos una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, donde le reflejamos en la cara nuestra independencia. Y obviamente no morimos como no murió Adán inmediatamente, pero no tenemos vida espiritual. Caminamos en caminos humanos. Nosotros sabemos que para hacer la diferencia en este mundo que está bajo el maligno, necesitamos el poder de Dios. Esa puerta que Dios abre, esa relación que Dios trae, y vos decís, ¿dónde salió? Dios trajo a esta persona, era la persona con la que yo iba a vivir mi vida. Dios me dio este trabajo donde yo puedo desarrollarme y tener paz y ser feliz. De repente se abrió una puerta de provisión y ahora no estoy más en necesidad. Y hasta ayer vivía pensando que no llegaba a fin de mes y hoy estoy pensando que tal vez no voy a diezmar porque sería demasiado, porque estoy ganando bien. Impuesto a las ganancias y otras cosas. Si no entendió que Dios hace la diferencia, no entendió lo que significa que sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que el que se acerca a Dios debe creer que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardón es premio. Pero a diferencia de un premio natural, galardón es un premio público. Cuando alguien es galardonado, es una persona que es distinguida. Eso es lo que dice la palabra de Dios en todo el Sermón del Monte, que tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Él va a publicar su triunfo porque es para su gloria, pero tu vida secreta es la que trae la diferencia. Es decir, antes de ir a pelear con Goliat, tendrás que vencer a los osos y a leones donde nadie te ve. Y luego Él públicamente te exaltará para que se vea que sos un hijo o una hija de Dios. Él quiere que el mundo sepa que triunfó. Somos testigos de su victoria y de su triunfo. Por tanto, dice en Filipenses, capítulo 2, verso 12, amados míos, como siempre habéis obedecido, qué suerte tenía Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo me doy cuenta que estoy andando en el Espíritu y que estoy en Cristo? Porque el querer, es decir, las cosas que yo quiero hacer, son las cosas que Él quiere hacer. Porque las cosas en las que yo quiero ocupar mi tiempo son las cosas en las que Él quiere que ocupe mi tiempo. Todos conocemos que lo que se siembra es lo que se cosecha, ¿sí? ¿Cuántos conocemos eso?
¿Qué es la eternidad? ¿No es una medida de tiempo? Y si usted quiere cosechar eternidad, ¿creerá que podrá cosechar eternidad sin sembrar tiempo? No hay forma. Si no tenés tiempo con las 24 horas del día, si no tenés tiempo con los 7 días de la semana, si no tenés tiempo con los 30 días del mes o con los 365 días del año, si no tenés tiempo para el Señor, pues entonces es difícil que Él te dé más tiempo para que lo desperdicies. Si usted le da a su nene 10 pesos y se lo gasta en pavada, después le da 20 y se lo gasta en pavada, le da 30, y así todo lo que le da lo gasta en tonterías. Llega un momento donde dice, no le doy más nada a este, porque lo he hecho a perder. Y esa es la razón por la que muchas personas no acaban sus días, porque los desperdician de tal forma que acortar su carrera termina siendo un acto de misericordia de Dios. Pero aquellos a los que Dios ama, a los que honran a Dios, Dios le promete largos días. Dios le promete multiplicación de su tiempo. Todo tiempo que inviertas para el Señor, te aseguro que lo cosecharás en más tiempo para hacer aquellas cosas que son las que te importan a vos. Porque Dios no se queda con el vuelto. Dios no se abusa. Dios siempre te va a dar más de lo que vos le podés dar a Él, porque Él en realidad no necesita nada. Te da el privilegio de que lo sirvas para poder recompensarte y en la recompensa glorificarse con tu testimonio. Cuando las universidades entregan los títulos, ¿no? Mira qué interesante esto que a mí me pasó durante el tiempo que estás ahí, ¿viste? Es toda una lucha. Los exámenes, los trabajos prácticos, los profesores, algunos buenos, otros más o menos. Si hay lugar en el aula, no hay lugar en el aula, llegaste tarde, te sentaste en la ventana, faltaste, te enfermaste, apareció un profesor. Pero llega un día que es el día de la graduación. ¿Sabe quién disfruta más el día de la graduación? La universidad. Porque es el día donde la universidad dice, ¿vieron que sirvo para algo? ¿Vieron que acá fabricamos médicos? ¿Vieron que acá fabricamos ingenieros? ¿Vieron que acá fabricamos arquitectos? Es duro, pero nosotros cumplimos el propósito. Cuando Dios te recompensa, cuando recibís la bendición de Dios a cambio de tu búsqueda, es Dios el que se glorifica. No hay cosa que glorifique más a Dios que el favor sobre sus hijos. Que el resto de las personas vean que hay sobre tu vida una bendición que enriquece y que no añade tristeza. Nadie te ama más que Él, ni nadie hace más por tu triunfo que Él. Esa es lo que debemos pensar cuando estamos en una necesidad y a veces venimos a Dios pensando que ahí nos metió Él. Como los israelitas en el desierto, que creían que Dios lo había llevado ahí para que se mueran. No, el desierto ya era un desierto antes que ellos vayan ahí. Ellos se quedaron 40 años ahí por cabezones. Así todo, Dios no los abandonó. Había maná. Durante la noche una columna de fuego, durante el día una nube los cubría. Pero 40 años de desierto, teniendo la escritura de la tierra donde fluye leche y miel. ¿No te das cuenta que lo que el diablo no puede impedir lo demora? Y lo que demora el diablo es la complicidad con nuestra carne. Nuestras distracciones demoran la bendición de Dios
que está concedida desde antes de la fundación del mundo. Romanos dice, el ocuparse de la carne, Romanos 8:6, es muerte. Ahí es donde mueren los sueños, ahí es donde mueren los proyectos, ahí es donde mueren los negocios, ahí es donde mueren las cosas que Dios quiere darnos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y termino. Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer en Cristo es lo único que puede hacer que tu vida se desarrolle hasta la plenitud. Si no permaneces en Cristo, pues entonces te vas a secar. Como un pámpano que fue cortada de la vid y ya no recibe la savia y se seca y no sirve. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese no es nuestro destino. No fuimos llamados a ese destino. No fuimos llamados a vivir vidas estériles, inútiles. Hay mucho que nosotros podemos hacer para el Señor, para el reino de Dios, y no te costará nada, porque lo harás en el poder del Espíritu de Dios. Porque si ya te está costando es porque lo estás haciendo en tu fuerza natural. Y termino. Una de las razones por las que muchas veces algunos no quieren identificarse con Cristo y no estar en Él es porque la gente nos desprecia. Esto es un cristiano. A mí me ha pasado, hermano, me ha pasado tantas veces. Recuerdo en una oportunidad, una empresa donde yo trabajaba cuando Ruth estaba por nacer, febrero del 93. Yo tenía todo preparado para irme a predicar a San Luis, a la provincia de San Luis. Y era gerente de servicio al cliente de una compañía grande. Y ganaba muy bien y la verdad que estaba muy feliz. Y me cae una persona, un interventor, adscripto a la vicepresidencia de la empresa, diciendo que como yo era cristiano, había armado un equipo de inútiles a las que yo los tapaba y que por eso éramos ineficientes. Cuántas barbaridades más no se puede creer que él dijo ese día. Yo tenía 32 años, era gerente de los 26, así que tenía experiencia. Me vuelvo a casa y le digo a Marga, no voy a ir a San Luis, me tengo que quedar. Porque si este tipo piensa eso de mí y yo no estoy, yo no tengo la seguridad de que la gente que está trabajando conmigo no le va a dar la razón. Necesito estar. Suspendí el viaje a San Luis. Tenía en ese momento el dormitorio en el primer piso. Vivía en la calle Bahía Blanca. Algunos que he conocido ahí. Fui al primer piso, cerré la puerta, me arrodillé y le dije al Señor, no te quieren acá. Esto con vos, no es conmigo. Yo hago mi trabajo, pero ellos dicen que porque yo soy un hijo tuyo, no lo puedo hacer bien. Si no me defendés, entonces ellos tienen razón. Pero si vos me defendés, de acá vamos a sacar una victoria. Vamos a hacer que ellos tengan que reconocer que los hijos de Dios tenemos una gracia superior
a los hijos del mundo. 6 meses tuve la intervención. No encontró absolutamente nada de lo que pudiera quejarse o decir que no funcionaba bien. Hizo una nota al retirarse recomendando que mi departamento, que era una división, mi división, era la más profesional de la compañía. Todavía la conservo esa nota hasta el día de hoy. Le tapó la boca a todos los que pensaban que me iban a despedir. A los 3 meses el Señor me abrió la puerta de un trabajo mejor y me fui yo. Cuando vino el director industrial a decirme por qué me iba, le dije, porque me voy. Pero le digo, no, que yo daba explicaciones cuando era empleado. Ahora ya no soy empleado de ustedes, así que les vaya bien. Y me fui. Me fui a trabajar a Lombí, una empresa espectacular. Si vos te mantenés fiel, si vos enfrentás tus problemas en Cristo, enfrentalos en Cristo, no uses la picardía. A ver, hay cosas que Dios te ha dado que todavía no te las sacó, ¿sí? Dice, pero esto todavía Dios no me lo sacó. Bueno, tal vez Dios lo quiere usar, ¿sí? Lo toma prisionero, ¿sí? Y lo lleva a la obediencia de Cristo. Y te dio cierta picardía o cierta cuestión que te permitía antes sobrevivir en el mundo, ¿ok? Pero no ese es el centro de tu vida. El centro de tu vida es glorificar a Cristo. Entonces, cuando el problema viene, si tu problema es económico, vos tenés que reclamar una economía que glorifique a Cristo. Si tu problema es salud, vos tenés que reclamar una salud que glorifique a Cristo. Si tu problema es familiar, vos tenés que reclamar una familia que glorifique a Cristo. Claro, vas a tener que tomar decisiones, ponerte en orden. Porque no podés glorificar a Cristo haciendo la tuya. ¿Se entendió? ¿Me puedo ir tranquilo hoy de que usted me entendió hoy? No es para que me aplaudan, para que yo me pueda ir tranquilo a mi casa. Vamos a orar al Señor. Yo sé que Dios le va a agregar ahora en la palabra. Pero hubo una tarde donde el Señor salió a caminar por el huerto del Edén, esperando encontrarse con su criatura, Adán, el que había sido creado a imagen y semejanza del Señor. Y no lo encontró. Y el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tuve miedo, me escondí. Me escondí porque estaba desnudo, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó a tenerme miedo a mí? ¿Quién lo creó a Adán? ¿Sabía el Señor cómo era Adán? ¿No necesitaba que Adán se vistiera de alguna manera para tener una relación con el Señor? Hay algo que nos separa de Dios, que nos hace esconder de Dios. ¿Sabe qué es? La culpa. Cuando nos sentimos culpables, entonces tomamos distancia. Pero en Cristo Jesús, nuestras culpas fueron lavadas por la sangre de Cristo. Por lo tanto, podemos tener una relación con Él sin vergüenza. Estamos desnudos ante los ojos de Dios. No te escondas más. Porque Él no quiere romper esa relación. Costó mucho. La sangre de Cristo pagó el precio.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Porque entendemos, Señor, en esta tarde que ya no es tiempo de andar escondidos en nuestros propios problemas. Muchos de ellos los buscamos solos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos perdón por nuestra ausencia de conciencia, de saber que estamos en Cristo y que estamos desnudos delante de ti y que no hay lugar donde podamos escondernos, que si fuéramos a la cumbre de la montaña, ahí estarías tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía el salmista. Si me fuera al fondo del mar, ahí también estarías tú. Por eso, Señor, en esta tarde te pedimos perdón, Señor. Porque este espíritu de anarquía que hay en el mundo exalta nuestra independencia y nuestro egoísmo y no nos permite relacionarnos como familia, como iglesia. Pero bajo tu gobierno, bajo el señorío de Cristo, somos un cuerpo, somos una familia. Tenemos una causa en común, un mismo espíritu, una misma fe, una misma palabra para predicar. Nos alegraremos de aquellos que levantan su cabeza en victoria y acudiremos a rodear y abrazar a los que están en necesidad y en prueba, para que tu nombre sea glorificado en eso. Pero te pedimos, Señor, también que nos permitas vivir y andar en el Espíritu. Espíritu Santo, perdona nuestro egoísmo. No es otra cosa que ignorancia, no es desinterés atrevido, sino simplemente perder por momentos la conciencia de que tú estás aquí en medio nuestro. Por eso nos has dado señales de tu presencia, las lenguas, los dones, para que recordemos que tú estás aquí en medio nuestro, y el fruto para que podamos ver los cambios en la vida de las personas: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, confianza, templanza, todo lo que glorifica tu nombre. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta tarde, bautízanos en tu cuerpo. Sumérgenos, Señor, en tu espíritu, en tu presencia, en tu sabiduría, tu inteligencia. Tu unción pudre los yugos. Y nos trae verdadera libertad en comunión. No la engañosa libertad del egoísta, sino a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Derrama gracia en abundancia en el nombre de Jesús y haznos madurar, porque hay una ciudad que necesita que tu palabra sea predicada. Hay un pueblo que necesita tener testimonio de la verdad. Hay un pueblo confundido con las mentiras de las doctrinas, de las ideologías, que son doctrinas de demonios, oportunistas para aquellos que no tienen en su corazón a Cristo. Y en primer lugar a la palabra de Dios. Enséñanos a caminar en justicia, en rectitud. Derrama gracia, derrama unción, derrama de tu espíritu. Llévate toda carga. Levanta hombres y mujeres plenos de autoridad. Porque ese ha sido, Señor, tu bendición original: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y gobernarla. Y tú nos has puesto para gobernar, para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, para prestar y no tomar prestado, para ser bendición en cualquier lugar donde tú nos pongas. Te bendeciré y serás bendición. Amén.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Por eso nuestra alma se engrandece, Señor, en adorarte, en alabarte, en glorificar tu nombre. Porque no nos olvidamos de todos tus beneficios. Tú eres el que ha perdonado nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Tú eres el que sacia de bien nuestra boca. Tú eres el que nos corona de favores y misericordia. Y el que nos renueva hoy. Renuévanos hoy, renuévanos hoy. Renuévanos hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Mientras te adoramos, Espíritu Santo, ministranos. Adore al Señor, adoremos al Señor. Yo me uní a ti, Señor. Sí, Señor. Y soy uno contigo. Uno contigo. Sí, es verdad, Señor. Sí, me cae. Sheraramai Sayamai.